Así abrimos en este momento nuestro espacio para la inclusión, dándole el saludo principal al señor Germán Casola, psicólogo, y en este caso nuestro invitado Nacho Acosta, director teatral. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy la propuesta principal era tratar el teatro inclusivo y qué mejor que lo hable una persona que trabaja con ellos todo el día. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nacho. Son muchas las preguntas en realidad, porque generalmente uno habla de teatro como un espacio donde se juega, se crea, se divierte, saca lo que tiene dentro. Y el tema principal es cómo te manejas, cómo es la manera, cómo entras a personas que tienen una discapacidad o una capacidad diferente y vos tenés que ser el motor que explique tanto vos como tu gente de la compañía. Mira, en principio creo que el punto está en justamente tal vez no hacer la diferencia, como intentar esto que decís vos, si el teatro es juego, el teatro es apertura, el teatro es sacar lo de adentro, bueno, entonces ir por ahí, es preguntarles a ellos también, es escucharlos mucho y dar tiempo. A veces en discapacidad y sobre todo en intelectual, sí, el tema está en el tiempo, tal vez hay un tiempo más lento en el aprendizaje y bueno, el teatro tiene la misma potencia y tal vez simplemente lo que hay que dar es decir, bueno, explico, a veces yo digo que explico tal vez más veces las cosas, claro, pero en el resultado y en la búsqueda es la misma. Supongo que también vos aprendés a explicar de una manera diferente también las cosas, ¿no? Es totalmente. Como que si explicás siempre lo mismo de una forma y no te entiende de esa manera, hay que encontrar la manera que te termine de entender, entonces te amplía muchísimo tu experiencia profesional. Totalmente, además depende, como todas las personas, cada persona es un individuo con su potencialidad y con sus limitaciones, todas las tenemos. Entonces, en ese sentido, en la compañía intentamos potenciar lo mejor de cada uno, y ir como a lo que podemos, a la singularidad de ese ser, y ahí explotarla, ¿no? ¿Cuál es entonces, Germán, el rol terapéutico que tiene el teatro con cualquiera de las patologías? Importante es porque trabaja sobre la capacidad para aumentar la capacidad de juego, la capacidad simbólica, para trabajar con el como sí. Y también se trabajan las habilidades sociales y la mayoría de las habilidades, el lenguaje, la comunicación, la imagen corporal. El campo de trabajo en la discapacidad desde el teatro es un campo muy amplio. Trabajamos con el cuerpo, con la voz, con la imaginación, digo, son todas áreas donde se trabaja y en la discapacidad, si está afectada en la discapacidad o en una persona típica, se potencian justamente todas esas áreas. La propuesta de ellos es una propuesta interesante porque es bien inclusiva, o sea, ellos piensan en las capacidades de las personas que van a hacer teatro, que van a hacer el taller. No se aborda desde una mirada terapéutica o una mirada sobre la patología, sino que se mira sobre la capacidad que tiene la persona y cómo poder desarrollar o potenciar esa capacidad. Nacho, contame cómo es el primer día de los chicos. ¿Cuántos chicos van? ¿Cómo se relacionan entre ellos? La compañía hoy ya tiene 8 años, sí, así que hay jóvenes que vienen desde el principio a hoy. Así que el día varía de acuerdo al grupo, los nuevos que haya. Tal cual. Pero, por ejemplo, si el grupo viene hace un tiempo, bueno, obviamente con muchos generamos como una cierta amistad, bueno, ¿cómo te fue en las vacaciones? Ahora, a nivel teatral, la primera clase siempre es muy, nosotros llamamos ejercicio de la improvisación, donde ellos improvisan escenas que tal vez pasaron durante el verano, justamente para traer, rememorar algo de la memoria, de dónde hacen foco, qué es lo que recuerdan, qué vivencias tuvieron. Esto que decía Germán es muy interesante porque permite la sociabilidad y en la sociabilidad está la emoción. Y la emoción es como el key del teatro. Claro. Entonces, ellos a partir del teatro empiezan a tener mayor decisión y ahí están como los cambios como más rotundos. Hay casos de que tal vez al principio eran no solamente tímidos, sino que la timidez no les permitía tal vez decidir. Bueno, a partir de hacer teatro empezaban a adquirir elección. Es decir, bueno, yo quiero esto, yo no quiero. Confianza. Y autonomía. Confianza en ellos. ¿Y el lenguaje verbal? Y crece porque el teatro, hay bueno, miles de formas de hacer teatro, ¿no? Hay teatro sin texto, con texto, pero digo, claramente el teatro con texto, nosotros trabajamos mucho con texto de autor, Shakespeare, Laferrer, entonces con ellos hacemos también funciones, así que en ese sentido lo verbal ayuda porque hay que memorizar un libreto y eso, bueno, es todo un trabajo no solo
de estudio de la memoria, sino también de repetición y de adquisición de nuevas palabras que tal vez, de un nuevo vocabulario que tal vez antes no lo tenían. Porque el teatro es más fino en el lenguaje en ese sentido. ¿Y qué tipo de patologías entonces le es más fácil aprender la letra y a cuáles otras quizás tienen que tener otro tipo de manera? No, no estaría dividido por patologías. Mirá vos. La propuesta es inclusiva y las patologías o los chicos, pueden ir chicos con síndrome de Down, chicos con autismo, personas con psicosis. No estaría tanto dado por la patología, sino por la capacidad y por la capacidad también del grupo de poder trabajar y del profesor de poder trabajar con esta persona con sus características particulares, es muy como bueno con saberlo, todos. claro, no, ¿sí? pero es muy bueno saberlo que no es que fuera de la división y de la inclusión, o sea, a veces es como que quedan requisitos o márgenes sin entender, ¿me explico? Totalmente, O sea, y además a veces lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta, hoy imagínate que a las ilusiones vienen más de 180 jóvenes y creo que la propuesta y esa cantidad de gente que confía, bueno, en nosotros es porque no segregamos entre nosotros mismos. Hay muchos grupos y muchos que dicen, bueno, discapacidad mental leve. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Por qué esa diferencia? Sí. ¿Qué es lo que hace que tal vez sea que es mejor, peor? Bueno, y entonces trabajás también dentro de los chicos, hay personas que no tengan discapacidad, por ejemplo, unís todo el grupo. Sí, nosotros tenemos toda una política de concurrencia de jóvenes sin discapacidad que si tienen ganas de sumarse a la compañía, a formar parte y a estudiar teatro o alguna otra disciplina, comedia musical, coro, danza, bueno, las distintas actividades que ofrece la compañía, y tienen ganas de formar parte de la misma y poder hacer funciones con los jóvenes con discapacidad, buenísimo. Claro. Y ahí está la verdadera inclusión. Nosotros le decimos que tenemos como un paradigma que es justamente la inversión del paradigma, el paradigma invertido. Porque generalmente lo que se incluye o lo que se piensa en la sociedad es que hay que incluir a la persona con discapacidad. Nosotros invertimos el paradigma. Nosotros nos incluimos en un grupo que tiene discapacidad. Nosotros aprendemos esa forma de comunicarse. Nosotros nos comunicamos con ellos y no siempre es la persona con discapacidad la que es vista como que es menos, y lo digo entre comillas justamente porque no lo es, que tiene que hacer un esfuerzo por compensar lo que supuestamente le faltó. Sí, sí, laburo empático. Entonces acá no, acá es totalmente laburo empático. Y bueno, y volvemos a la emoción, ¿no? Tal cual, tal cual. Y escúchame, Nacho, ¿los papás tienen que acercarse, acompañarlos, esperarlos? ¿Hay algún tipo de...? Para nada, no, en ese sentido es súper adulto. El joven, como en cualquier taller de teatro, se acercan, bueno, sí, hay una inscripción lógica, bueno, que el padre llene los datos por si llega a pasar algo, pero después el padre se puede ir. El taller es totalmente, en ese sentido, tiene sus políticas reservadas como cualquier taller de teatro. Yo cuando estudié teatro a los 18 años, mi mamá no venía a acompañarme. Claro. Yo iba. Bueno, acá es lo mismo. Y el joven viene a su clase de teatro y después a veces algunos vienen solos. Contame a ver, porque tenemos hoy algunos minutitos y me interesaría saber si tenés en el tintero quizás alguna experiencia reciente o algo que de golpe uno de los chicos, por ejemplo, hizo mucho tiempo teatro y de golpe te lo encontraste trabajando en, o que lo ayudó a, o que superó tal cosa que te vino a contar. Mira, voy a contar el caso de una actriz que el primer día que la conocí no hablaba nada. No me saludaba y ella manifestaba que hacía mucho tiempo hacía teatro. Entonces yo lo que le dije a la madre es cómo podía ser que hacía teatro si justamente no hablaba, o sea, que tanto tiempo y además que no tenía ninguna patología en el lenguaje que le impedía hablar. Y simplemente lo que hice fue empezar a generar un ejercicio de mucha confianza, de uno a uno, de mucha cercanía y a partir de ahí empezó a hablar. Y hoy no tiene ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Nacho. Entonces, ¿qué le diríamos para cerrar a esos papás que todavía no se deciden de llevar a los chicos a teatro? Que se animen, que potencien y que desarrollen las capacidades de sus hijos, que los impulsen y que los acompañen. Saludos para las ilusiones, ¿eh? Por Así favor, a toda la compañía. Tiro la data, el 2 de julio, ¿Sí? Estamos en el Adán Buenos Aires, Avenida Vaperón. ¿Función? Función. Muy bien chicos, éxitos entonces. Así que estamos en el Adán Buenos Aires, Avenida Vaperón, al 1400, Parque Chacabuco, bajo la autopista, 15 horas, entrada libre y gratuita encima. Ya tienen la cita entonces del otro lado aquí con la compañía Las Ilusiones. Muchísimas gracias por haber venido, Nacho Acosta. Bueno, buenas noches. Germán también Casola con nosotros, psicólogo, como siempre abriendo este espacio para la inclusión a todo Zona Norte.